Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos ya en pleno mes de julio para hablar de seguridad vial en este programa que emitimos cada semana en la 8 de Valladolid. Bueno, muchos estaréis de vacaciones a punto de iros y otros pensando en marchar a vuestros pueblos, desplazaros para ir y venir tranquilamente por carreteras que normalmente no son las de alta capacidad. Mucha precaución en estos desplazamientos que pueden parecer cortos, en los que bajamos la guardia porque son rutinarios, pero que también encierran sus peligros. Así que mucha precaución en este tipo de tramos y de desplazamientos durante todo el verano. Vamos a seguir hablando de seguridad vial aquí en la 8 en los próximos minutos. 2020 fue el peor año de la década en seguridad vial, según un informe publicado esta semana por la Fundación Línea Directa. La pandemia ha marcado un antes y un después en la historia reciente del planeta. El coronavirus ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, de viajar, de trabajar y, por supuesto, de desplazarnos. Una circunstancia esta última que aparentemente había aportado la que quizás haya sido la única noticia positiva vivida en 2020, el desplome de la mortalidad en carretera. No en vano, el número de fallecidos en vías interurbanas contabilizados a 24 horas del accidente descendió hasta los 870 fallecidos, la cifra más baja desde 1960, un hito que ha sido calificado de histórico desde diversos ámbitos. Sin embargo, las cifras tienen matices importantes. El confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia también causaron un descenso medio de la movilidad del 25% durante todo el año, un porcentaje que llegó al 75% durante el mes de abril, lo que plantea un gran interrogante. ¿Con tan poca movilidad, ha sido 2020 realmente un buen año para la seguridad vial o, por el contrario, ha sido francamente negativo? La respuesta a esta pregunta es, sin duda, la segunda opción. De hecho, 2020 ha sido el peor año de la década en materia de seguridad vial, ya que en términos relativos, la mortalidad en carretera superó las previsiones estadísticas en un 17%. O dicho de otra manera, en 2020 se registraron 128 muertos más de los esperados en función de la movilidad y la evolución de los fallecidos en los últimos 10 años, lo que sin duda lo convierte en un año negro para la seguridad vial. 2020 ha sido el peor año de la década en accidentes mortales en las carreteras. En un año en que se ha reducido la movilidad un 25% debido a los confinamientos y a las restricciones, se deberían haber reducido las víctimas en los accidentes de tráfico en la misma proporción y en lugar de esto ha habido 128 fallecidos más de los que correspondía. Esto significa que en términos relativos ha habido un incremento del 17% de las víctimas mortales en la carretera. Un dato que debe poner en especial alerta a toda la sociedad de cara a los desplazamientos de este verano. Esta es una de las principales conclusiones del estudio COVID-19 y seguridad vial, influencia de la pandemia en la movilidad y la accidentalidad del futuro, realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial, INTRAS, de la Universidad de Valencia. Pero ¿cuáles han sido las causas de este empeoramiento? El propio informe apunta sobre todo al comportamiento de los conductores españoles al volante, que ha hecho saltar todas las alarmas. Durante el pasado año el comportamiento de los conductores ha sido preocupante. En los meses del confinamiento entre marzo y junio, el 36% de los fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad y además se ha detectado un incremento de un 39% en el exceso de velocidad en los desplazamientos. Todo esto demuestra que ha habido una relajación importante en los hábitos de conducción. Y en Castilla y León, un 14% afirma que conduce más rápido que antes de la pandemia. Además, el 20% de los conductores reconoce consumir más alcohol, drogas y medicación que antes de la pandemia, y el 16% de los automovilistas cree que su habilidad para conducir es peor que antes de la crisis sanitaria, un porcentaje que en Castilla y León llega al 19%. A lo largo de 2020, la tensión acumulada y la falta de actividad han tenido sus consecuencias y el 20% de los españoles afirma consumir más alcohol, drogas o medicamentos. Esto, unido a que el 16% afirma sentir que conduce peor, puede suponer un riesgo añadido para la conducción. Este que ven es un claro ejemplo, ocurrido en julio de 2020 en Lepe, en Huelva,
Una conductora es detenida por chocar su coche contra otro vehículo al que provocó daños a 3 personas que viajaban en él. Después sale bailando y además quería seguir la fiesta con la policía. El accidente mortal más habitual en 2020 se produjo sobre todo en julio y en fin de semana en carretera convencional, el 77% de los fallecidos, y con la salida de vía como causa más común el 44%. En términos absolutos, los usuarios vulnerables, peatones, motoristas y ciclistas, fueron los que más redujeron su mortalidad, el 29% menos, mientras que los fallecidos en turismo solo disminuyeron la suya un 15%. En cuanto al perfil del conductor accidentado, los hombres jóvenes y los de edad más madura, entre 55 y 64 años, son los que menos descenso tuvieron respecto a otros años. Aunque las cifras de 2020 hayan sido muy negativas en términos relativos, lo que más preocupa ahora es la evolución de 2021, sobre todo de cara al verano, a una mayor tendencia a incumplir las normas y al previsible incremento de la movilidad, que la Fundación Línea Directa cifra en un 30% para este año, se le suma una tercera derivada, la posible euforia por el fin de las restricciones. Esta tendencia a incumplir las normas, unido al aumento en los desplazamientos y al efecto euforia que se produce por el fin de las restricciones, pueden provocar la tormenta perfecta en seguridad vial. Y este año, si seguimos así y no cambiamos los hábitos, podemos acabar en 2021 otra vez con 1.100 fallecidos en las carreteras, que es una cifra similar a la que hubo en 2019, teniendo este año muchísimos menos desplazamientos. También los españoles están apostando más por el transporte privado para desplazarse, ya que el 71% lo ha elegido para viajar este verano y el 18% cree que lo usará mucho más que antes de la pandemia, en detrimento del autobús y del metro o el tren. No es un cambio baladí. Este temor al COVID-19 provocará que el transporte público pierda cerca de un 40% de usuarios respecto a antes de la pandemia, lo que en la práctica supone que haya unos 160.000 vehículos más en las calles y carreteras españolas durante 2021. Según las previsiones de la Fundación Línea Directa e Intras, este año se podrían alcanzar los 1.100 muertos en carretera, una cifra prácticamente idéntica a la de 2019, pero con una gran diferencia: la movilidad será menor este año debido a las restricciones. Castilla y León no es ajena a esta tendencia a incumplir las normas durante el confinamiento. Un 23% de los conductores castellanos y leoneses reconocieron haber infringido los confinamientos perimetrales y el 14% reconoce que conduce más rápido que antes de la pandemia. Para los amantes del diseño. Para los que quieren el control de carga en su mano. Para los que buscan el lujo del confort. Para la generación que viene. Nuevo EQA, el SUV 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Según los expertos, entre el 30 y el 50% de las muertes de tráfico por accidente tienen lugar en los primeros 5 minutos y aumenta hasta el 75% en los primeros 60 minutos. Por este motivo es fundamental acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada hora de oro. La clave de una buena actuación es conocer y aplicar correctamente el protocolo PAS,
proteger, avisar y socorrer. Cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos como primera persona en un accidente de tráfico, o simplemente como espectador, como testigo ocular. Bien, pues de nuestras primeras decisiones puede depender que las personas implicadas salven la vida. Y para ello es preciso conocer el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Hay que tener en cuenta que los primeros momentos tras producirse el accidente son tan importantes que el Código Penal establece como obligatorio que cualquier ciudadano atienda a un herido siempre que se vea implicado en un accidente, lo presencie o tenga conocimiento de él, y la ley de tráfico lo refuerza considerando muy grave la omisión de socorro. Ser testigo de un accidente o verse involucrado en el mismo causa estrés y nervios, y es en estos momentos donde tenemos que hacer todo lo posible por tranquilizarnos, mantener la cabeza fría y pensar cómo actuar correctamente. Por ello siempre es bueno conocer de antemano qué conducta debemos adoptar. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se ha producido un accidente de tráfico es que se debe proteger el escenario donde ha tenido lugar para evitar que ocurra un nuevo accidente, señalizando a los demás vehículos que se ha producido un siniestro. Puede parecer muy frío, pero los heridos ya lo están, y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan más. Así pues, en primer lugar, coloca tu vehículo fuera de la calzada, que no ocasione peligro. Después, hazte visible con el chaleco reflectante. Y en tercer lugar, pon los triángulos al menos 50 metros antes del lugar del accidente. Siempre debes tener en cuenta tu propia seguridad, además de la de los accidentados. En segundo lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitándoles todos los datos que necesiten para conocer exactamente la situación de los accidentados, el estado de los heridos, número de ellos, etc. Por último, en tercer lugar, hay que socorrer a los heridos, en la medida que podamos. Las hemorragias y los problemas respiratorios por la obstrucción de las vías son las dos causas principales de fallecimiento tras los primeros minutos después de producirse el accidente. Si todos los conductores fueran capaces de poner en marcha técnicas de primeros auxilios básicas para contener hemorragias o liberar las vías aéreas, podríamos evitar un importante número de muertos antes de la llegada de los servicios sanitarios de emergencia. Pero lo fundamental es que no hagamos nada que no sepamos hacer. Si no sabemos, si no estamos seguros, no tocar a los heridos, no moverlos y esperar a que lleguen las asistencias. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. ¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid por 200 euros al mes. Descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fecha de caducidad que ya tienen los triángulos de emergencia que llevamos en nuestros vehículos. La DGT se ha propuesto eliminarlos porque se ha demostrado que muchas veces al salir del vehículo para colocarlos en la carretera se sufren atropellos y ya casi son 120 muertos el pasado año en estas circunstancias. Por ello, los triángulos van a ser eliminados y a partir de enero de 2024 va a haber un nuevo dispositivo que los va a sustituir. De eso hablaremos, pero también hablaremos con la plataforma motera de la seguridad vial en torno a esa campaña de la DGT para favorecer la seguridad de los motoristas con la implantación del airbag para los pilotos de las motos y muchas otras cosas. Bienvenidos. Este dispositivo es una luz conocida como Hell Flash, la señal V16 luminosa que ya ha sido admitida por la DGT y que a partir de enero de 2024 va a sustituir a los triángulos de emergencia que llevamos en nuestros vehículos. Simplemente se activa magnéticamente encima del capó del coche y empieza a funcionar. Lleva una pila de 9 voltios y dicen que se ve a 1 kilómetro de distancia. Sobre todo, además, ayudará a evitar atropellos cuando bajamos del vehículo para colocar los triángulos en caso de parada de emergencia. En el año 2019 se produjeron 117 muertes por atropello en nuestras carreteras y los fallecidos no eran precisamente peatones. Las víctimas fueron arrolladas por otros vehículos al bajarse del suyo para colocar los triángulos de señalización.
Con el fin de reducir esa cifra y tratar de dejarla en cero, la DGT va a implantar una modificación por medio de la cual los triángulos de señalización dejarán de ser obligatorios y su uso será sustituido por un dispositivo mucho más seguro. Esta nueva medida se aprobará a finales del presente mes si se cumple el plazo previsto y tendrá un periodo de transición, por lo que el cambio no será obligatorio hasta enero de 2024. El nuevo dispositivo es una luz que se puede colocar en el techo del vehículo sin salir del mismo. Bastará con sacar el brazo por la ventanilla de forma mucho más segura. Hasta ahora, en caso de avería, había que ponerse el chaleco reflectante dentro del interior del vehículo. Después, una vez provistos del chaleco, había que bajar del coche, acudir hasta el maletero, sacar los triángulos de entre el resto del equipaje y montarlos. Finalmente, recorrer al menos 50 metros por el arcén hasta colocarlo a la distancia reglamentaria y después volver a regresar al vehículo. Todo esto supone un riesgo evidente, como demuestran esas 117 muertes por atropello producidas en 2019. Ahora lo único que no cambia es que hay que detener el vehículo lo más apartado de la calzada que se pueda y encender la señalización de advertencia, es decir, los intermitentes de emergencia. Pero a partir de ahí ya todo es distinto. Bastará con coger la señal luminosa V16 de nuestra guantera y colocarla en el techo del vehículo. El dispositivo quedará perfectamente fijado al techo gracias a su base magnética y deberá funcionar con batería, bien recargable o bien sustituible, para evitar cualquier tipo de cableado y para no hacerla inservible en caso de avería eléctrica del vehículo. Este dispositivo luminoso V16 emitirá una luz de forma destellante que debe ser visible al menos a 1 kilómetro de distancia en situaciones de baja visibilidad. Existen ya varios modelos homologados por la DGT y aunque su uso no sea obligatorio hasta enero de 2024, ya pueden llevarse en el vehículo y ser utilizados a partir de su aprobación, es decir, del próximo mes de abril. Eso sí, o se usa esta luz o se usan los triángulos, ya que no estará autorizado el uso de ambos dispositivos. De igual forma, solo podrán utilizarse las señales luminosas V16 que hayan sido homologadas por la DGT, ya que estas deben ser impermeables y soportar fuertes rachas de viento. Se pueden encontrar en tiendas de repuestos del automóvil, concesionarios, algunas gasolineras y grandes almacenes a partir de los 20 euros. ¿Crees que una escapada y una mudanza son lo mismo? Mejor reduce tu equipaje para viajar seguro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cruzar un paso de cebra sin despegar la vista del móvil, un coche que se salta un semáforo en ámbar a toda velocidad y embiste a una moto, a un ciclista o a un peatón que circula con miedo entre turismos y que no respetan la distancia mínima de seguridad. Estas escenas cotidianas son situaciones reales de peligro vividas a diario por los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, que en caso de accidente casi siempre se llevan la peor parte. De hecho, solo en la última década, 10.000 personas pertenecientes a estos colectivos, 5.000 motoristas, 4.200 peatones y 700 ciclistas han fallecido en las carreteras españolas y casi 500.000 resultaron heridos. Además, el repunte general de la siniestralidad que se vive en España en los últimos años parece haber afectado especialmente a estos usuarios. De hecho, desde 2012, la mortalidad de estos colectivos, peatones, ciclistas y motoristas, se ha incrementado en un 6% y suponen ya casi el 50% de los fallecidos en accidentes de circulación en España, 6 puntos y medio más que en 2007. Asimismo, según los conductores españoles, los usuarios vulnerables no cumplen las normas, especialmente los ciclistas y motoristas, que son los colectivos peor valorados. Esto es lo que dicen los otros usuarios, una percepción que no se corresponde con la realidad, ya que, según los datos de Línea Directa Aseguradora, cedidos a su fundación para este estudio, solo el 13% de los peatones son responsables de los accidentes de los 2 últimos años.
un porcentaje que asciende hasta el 25% en el caso de los ciclistas y al 41% en el de los motoristas, todos muy por debajo del porcentaje de culpa del resto de vehículos. Al definir el concepto de usuarios vulnerables, la Organización Mundial de la Salud afirma que son todos aquellos usuarios de la vía que, en caso de accidente, carecen de un escudo protector, por lo que los impactos son absorbidos directamente por el cuerpo de la víctima. Además, variables como la menor masa, la mayor tendencia natural a la caída y la casi ausencia de dispositivos de seguridad pasiva convierten a peatones, ciclistas y motoristas en colectivos especialmente frágiles en caso de accidente. A esa vulnerabilidad natural se le une el importante repunte de la lesividad vivido en la última década, que alcanza un 12,4% y que en los últimos 4 años ha alcanzado cotas alarmantes. De hecho, los usuarios vulnerables lesionados en accidente de tráfico se han incrementado desde 2012 en un 49% en el caso de los ciclistas, un 33% en el de los motoristas y un 17% en el de los peatones. El accidente más común en el que se ve involucrado un ciclista es la colisión lateral o frontolateral, con un 24% de los accidentes, seguido del alcance o colisión trasera por no reducir el coche la velocidad ni guardar la distancia de seguridad oportuna, con un 14% de los siniestros. Y el tercer accidente es la salida de la vía del ciclista, con un 11% de los siniestros. Por parte de los ciclistas también hay que hablar de las infracciones que cometen estos y que conllevan un accidente. La infracción más común, con un 4,6% en carretera, es no mantener la distancia de seguridad, seguida de no respetar la prioridad en un cruce, con un 2,5%, y la tercera, la de invadir el carril contrario. En cuanto a las infracciones de los ciclistas en vías urbanas, hay que hablar del 5% de las infracciones por no respetar la prioridad en los cruces y la de circular en sentido contrario, con un 4,8%. Además, el uso del casco es cada vez más común en vías interurbanas, donde es obligatorio, con un 82%, pero que baja al 28% en el caso de los ciclistas en vías urbanas. Esto se debe a que cada vez es más común en grandes ciudades el uso de bicicletas de alquiler para mejorar la movilidad eficiente de los ciudadanos. También hay que recordar que los menores de 16 años deben usar el casco en cualquier vía de forma obligatoria. A nivel nacional, la Asociación Formaster recuerda que en 2016 el 7,5% de los accidentes de tráfico tuvo involucrado a un ciclista, lo que supuso más de 7.600 accidentes en toda España, y que ese mismo año, último en el que se tienen datos, hubo 67 ciclistas fallecidos en accidente de tráfico. Un dato alarmante si lo sumamos a que en los últimos años los ciclistas fallecidos van aumentando. En los últimos 5 años la mortalidad de los ciclistas en las carreteras se ha incrementado un 36,7%. Cabe también destacar que de cada 100 accidentes donde está involucrado un ciclista, 10 de ellos resultan heridos graves con necesidad de hospitalización o fallecen. Un dato muy preocupante que deja entrever, según Formaster, que hay que mejorar la relación entre el ciclista y el conductor en las carreteras españolas. ¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid por 200 euros al mes. Descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio. Las luces son el idioma de la carretera. Hay luces que guían, atento, frena, continúa. Y luces que dialogan, los intermitentes. Esas luces que también son tu voz. Giro, te adelanto, cambio de carril. No esperes que nadie adivine tus movimientos, utilízalos. La telepatía no puede evitar el próximo accidente. Tus intermitentes, sí, haz tu parte. A tu lado vamos todos. Gobierno de España.
Al volante, lo importante. Bueno, pues ya veis que a pesar de estar en pleno verano, en la 8 Valladolid seguimos al volante. El próximo martes estaremos aquí con un nuevo programa. Adiós.